Buenas, buenas, mi querida familia de Intuitivo Podcast. Bienvenidos a un episodio más. Hoy definitivamente que estamos de fiesta. Como siempre, estoy súper agradecida, súper emocionada de estar compartiendo con ustedes un episodio más. Y en esta ocasión extra especial porque tengo una invitada extra especial. Un personaje muy reconocido aquí en Atlanta, una mujer que nos ha abierto caminos, que ha sido inspiración para muchas mujeres y que el día de hoy es pionera en la comunicación y también es coach de otras mujeres. Entonces, es una mujer que he estado observando por mucho tiempo y que, bueno, no sé cómo. Pero bueno, sí sé cómo, yo siempre lo digo, ustedes ya lo saben, yo soy una hija consentida de Dios y siempre me pone en los lugares y en el momento adecuado. Entonces, por eso es que este tipo de situaciones, diosidencias, se dan. Yo les voy a presentar a mi invitada del día de hoy. Ella se llama Judith Martínez. Judith, bienvenida a Intuitivo Podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber tomado el tiempo y por venir aquí a mi espacio. Te admiro muchísimo, admiro tu carrera y lo que estás haciendo ahorita es lo que más me encanta. Gracias. Y bueno, la intención detrás de esta invitación es de que nos compartas más de ti como mujer, como persona. Intuitivo Podcast es un espacio donde compartimos historias. Yo sé que detrás, yo soy apasionada de las historias. Yo sé que detrás de la foto, de lo que vemos en redes sociales, hay una gran historia. Yo sé porque todos tenemos una historia, entonces, y me he apasionado por traer este espacio a contar esas historias para que la gente mire que siempre hay un proceso, que siempre hay un precio que tenemos que pagar, que siempre hay subidas y bajadas en la vida, porque muchas veces, como te digo, miramos las fotos bonitas en las redes sociales, miramos los premios, por supuesto, pero muchas veces no vemos todo lo que hay detrás, los sacrificios. Entonces, por eso, como te digo, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por la invitación, qué linda forma de darme la bienvenida, es un gusto y pues nada, estamos aquí para compartir con ustedes lo que quieran saber. Creo que llega un momento de la vida en que como comunicadoras, como miembros de la comunidad, hay que estar aquí para ayudar a los demás, para inspirar, para abrir brecha, para hacer camino, para eso estamos. Me encanta, como te digo, te admiro, te veo, me encanta todo lo que estás haciendo en este momento, pero vamos a empezar. Quiero que nos cuentes un poquito de ti, de tus inicios, de tu infancia también, porque ahí es donde se encuentran muchos secretos que podemos conectar con la Judith que tenemos hoy. Cuéntame cómo fue un poquito tu infancia. Pues una infancia muy adulta, diría yo. Sí. Soy la mayor de 4 hermanos, crecí y nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia súper conservadora y súper tradicionalista. Entonces, pues yo siendo la mayor siempre me ponían de ejemplo a mis hermanos y me tocó hacer de adulta, no porque me lo pidieran, sino porque yo observaba el ambiente y yo decía, ok, tengo 8 años, pero mi mamá está embarazada, está ocupada, y a mí me toca hacer esto, a mí me toca hacer aquello. Entonces, por ejemplo, algo que siempre cuento es que cuando tenía 10 años, me gané una beca por estudiar inglés. Y mi mamá no me podía llevar porque estaba embarazada de mi cuarto hermanito, el tercer hermanito, o sea, el cuarto hijo de ella. Entonces yo le dije, tranquila, yo me voy sola. Estamos hablando de Monterrey, una ciudad industrial, una ciudad con mucho tráfico y movimiento. Y yo me iba sola a mis clases de inglés porque siempre me apasionó aprender algo diferente, algo nuevo. Y así estuve como unos 2, 3 meses. Después me gané otra beca para hacer gimnasia, porque en aquel tiempo, en mi juventud o mi niñez, Nadia Comaneci era o sea, todos queríamos ser como ella, y mi mamá tampoco me podía llevar, entonces yo me iba sola a las clases de gimnasia, hasta que hubo un momento que mi mamá me suplicó que por favor no lo hiciera más, porque ahora que soy mamá la entiendo, y ahora que soy mamá le digo, mamá, ¿cómo pudiste quedarte en casa y dejarme ir? Y me decía, es que eras tan
tan insistiva y eras tan terca y tan decidida. Aparte, ya te habías ganado la beca. Era como que ¿Cómo te iba a quitar la me oportunidad? quería dejar que disfrutara ese momento para vivir el aprendizaje. Y así que sí, fui muy inquieta. Después también me fracturé una pierna por andar en los patines. Esto también me gusta comentarlo porque cuando me quitaron el yeso, tuve una pierna enyesada por 6 meses. El doctor me dice, ¿qué vas a hacer cuando te quitemos el yeso? Y yo, pues voy a ir a patinar. y el doctor, pero niña, ¿no te da miedo? Y mi mamá, ella no conoce los miedos. Entonces, eso, te puedo decir, tenía 5 o 6 años, jamás se me olvida porque no conozco los miedos. O sea, aprendí, ahora de adulta y que doy conferencias y talleres sobre este tema, aprendí a hacerme amiga de los miedos, porque los miedos no se van a ir. Y aprendí a convertir el miedo en tu mejor aliado y en entender que no es un detractor, sino que es un propulsor. Pero eso lo aprendí desde los 5 años. O sea, desde el momento que mi mamá me dijo, esta niña no conoce miedos, yo dije, eso me gusta, es verdad. Entonces siempre fue como que, sí, siempre fui muy de que, ok, o sea, si no me ayudas, no me estorbes. O sea, no de que con permisito, o sea, la mayoría de los mexicanos o de las sociedad mexicana estamos acostumbrados de que, ay, no, qué pena, disculpe usted. O sea, yo es como que con pena y sin pena, con permisos, es lo que quiero lograr y lo voy a lograr, ¿no? Sin faltar al respeto, pero nunca fui la niña así como que tímida, calladita, guardadita. No se me dio. Se me dio. No fue parte de tu naturaleza. Wow. Increíble. Sorprendente. Imagínate desde esa edad. Y qué bonito que te lo permitieron. O sea, te lo permitieron tus papás. O sea, eso está padre porque, pues sí, muchas veces nuestros hijos son así. Ahora que somos madres, nosotros sabemos de que, a veces los niños son demasiado hiperactivos y curiosos y quieren comerse el mundo y uno con los miedos y tú dices, ay, pero ¿cómo lo protejo? Y eso es bueno. O sea, sí tenemos que protegerlos, pero también tenemos que impulsarlos, ¿no? A que vayan y que busquen eso, esas curiosidades, porque hay cosas buenas detrás de esa hiperactividad. Me identifico en la parte de los miedos porque yo tampoco siento que no fui como miedosita, ¿no? Yo creo que yo era, me caía de todos lados, me lastimaba mucho por eso, porque me encantaba andar explorando. Me identifico con esa parte de tu historia. Cuéntame, ¿en qué momento te mudas para Estados Unidos y por qué? Tenía 22 años, me acababa de graduar de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Monterrey, de donde yo soy. Y yo crecí los primeros 3, 4 años de mi vida, crecí junto a una tía que adoré, o sea, que adoré como si fuera una mamá. Y ella se viene a Estados Unidos cuando yo era muy niña y jamás la vi como por 10 años hasta que finalmente mi tía puede regresar a México. Y en mis 15 años me dice, cuando te gradúes de la universidad, te voy a regalar que te vengas a vivir conmigo 6 meses para que aprendas inglés. Otra vez salió el inglés. O sea, ¿te acuerdas que me iba a las clases de inglés? Y yo, ok, a pesar de que aprendí en escuelas en inglés en México, yo sentía que siempre quería aprender más. El punto es que me invita después de graduarme y yo le dije a mis papás y yo sabía que no me iban a dejar porque vivía en una familia demasiado conservadora. ¿A qué me refiero conservadora? A las 8 de la noche en tu casa. Nunca estar fuera en la calle tarde y cosas así. Entonces yo decía, que mis papás me dejen venirme a otro país, me suena como aquí algo medio imposible de creer. Pero las diosidencias, volviendo a la palabra que dijiste al principio, mi mejor amiga de la universidad también tenía una tía en Atlanta. Y a ella sí le dejaron venirse para acá. Entonces me habla mi amiga para despedirse de mí. En ese tiempo estábamos haciendo prácticas ya en el canal de televisión de Monterrey, del Canal 2. Y entonces yo le digo, wow, cuando regreses, no, vas a ser toda una gringa y que no sé qué. Yo le estaba echando porras a mi amiga y en eso que cuelgo el teléfono, me dice mi mamá, ¿tú realmente te quieres ir? Le digo, pues, o sea, te voy a ser bien honesta, a mí no me interesaba venir a Estados Unidos. O sea, ni por aquí me pasaba. Muchas personas crecen con esa idea de que a tal día, a tal edad me voy. No, a mí nunca se me cruzó la idea.
Pero en una ocasión, en esos días, viene mi abuela de visita. Mi abuela materna tuvo mucha influencia en mi vida y en mi abuela paterna, perdón. Tuvo mucha influencia en mi vida. Y mi abuela, a mi papá le dice mi abuela, mira que Judy se quiere ir, y no sé qué, que tú qué opinas. Y dice mi abuela, que vuele. Ella tiene muchas alas y esta jaula está muy pequeña. Y yo no entendía la metáfora. Mi abuela hablaba en muchas metáforas. El punto es que a los 2 días ya mi tía estaba en Monterrey, ya había ido por mí, nos veníamos con mi amiga Ceci, a quien adoro y que ojalá que veas esta entrevista, y nos veníamos juntas a estudiar inglés por 6 meses. Ese era el plan. Ya estando acá, me di cuenta que 6 meses no eran suficientes para aprender el idioma, para perfeccionarlo, y el acento del sur era horrible. Ay, o sea, no lo entendía. Y ya había ido a varias universidades, porque a mí me gusta hacer las cosas grandes y hacerlas bien. Entonces yo decía, estas escuelitas, pues había muchas escuelas gratis, ¿no? Pero yo me voy a ir a México con un título de una buena escuela, y después de buscar, entré a Georgia Tech, me gustó, y ahí estudié 2 años, terminé el programa de inglés para internacionales, y en esos 2 años conocí a mi marido. Él se enamora de mí y le digo, bueno, él se enamora, yo no tanto. No, sí, los dos nos enamoramos, pero era una decisión muy difícil de tomar en mi vida. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a México. Y me propone matrimonio. Y yo le dije, sí, pero ¿sabes qué? Yo me quiero ir 2 años. Yo realmente extrañaba mi pueblo, mi ciudad, mi gente, lo mío, el olor, o sea, todo. Sí. Y sabía que si me casaba iba a ser para toda la vida. Es lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces le dije, bueno, si tú me esperas 2 años, y me dijo, trato hecho. Hicimos trato así como si fuera de negocio. Y me fui, y bueno, para hacerles el cuento corto, trabajo en una transnacional en México y me envían a trabajar acá. Entonces era como que el destino, Georgia. ¿De dónde tu esposo? Él es iraní. Ah, interesante. ¿Cómo fue eso? Pues nos conocimos a través de amistades y, bueno, nuestra historia de amor es muy larga. De hecho, me conoció también a través del primer comercial de televisión que hice aquí en Georgia. Fue el primer comercial de televisión en español en 1994. Era un comercial en español, en coreano y en inglés para promover una flea market que existía en Beaufort Highway. Y él un día vino al lugar, me vio, después me vio en tele, después averiguó en dónde estudiaba y no había redes sociales en ese tiempo. Y bueno, nos enamoramos profundamente, seguimos felizmente casados, es el amor de mi vida, es mi alma gemela, es mi compañero, bonito. Hicimos negocio juntos, familia juntos, y bueno, por eso estoy aquí, por amor. Wow, qué lindo. Larga respuesta, por amor. Sí, no, pero qué bonito. Y ves cómo o sea, el destino, Dios, te trajo de regreso, porque igual te hubieras podido ir y a contrato hecho y todo lo que tú quieras, pero te distraes en México, te enamoras en México, lo que sea, o consigues un buen empleo en México, o sea, te quedas y ya no regresas, te olvidas. Pero era para que te estuvieras en Atlanta, era para que llegaras a Atlanta. Imagínate cuáles son las probabilidades de que me regrese a México y que me contrate una empresa y me regrese y me mande a estudiar, o sea, digo, a trabajar. No fue precisamente Atlanta, era en Memphis, pero igual era el sureste del país. Y ellos, me acuerdo que en la entrevista de trabajo, ellos decían, queremos a alguien que haya vivido en el sur de los Estados Unidos. Y yo, bueno, pues yo viví en Atlanta. Ok, no, perfecto. Pero fue, todo fue... ¿Y al cuánto tiempo regresaste? A los 2 años de estar en México, o sea yo llego a México, empiezo a buscar trabajo, encuentro un trabajo, de ahí me mueven a otro empleo que nunca supe cómo me llegó esa oferta, la verdad. Y cuando acepto esa oferta de trabajo me dicen, ok, vas a tener que ir a Estados Unidos cada 2 meses, te vas a entrenar allá, vas a regresar a México, a Monterrey, y vas a entrenar a todo el equipo de Monterrey. Y yo, ok, me encanta. Entonces yo venía cada 2 meses, entrenaba, veía a mi novio y me regresaba, y como al año de ese ir y venir, él me dice, oye, ya pasó 1 año, ya toca ir preparando la boda. Y yo, o sea, sí quería, pero tenía un gran obstáculo que era mi papá. Mi mamá estaba 100% convencida de que lo nuestro era real, ¿no? Pero mi papá, pues, como todo papá, machista, más bien quiero pensar que el miedo a no conocer
las culturas, las diferencias religiosas, Sí. el pensar, se me va a ir mi hija. O sea, ahora que soy madre de una hija, Sí, digo, claro. cuando mi hija me dice, mamá, conocí a un africano, me voy al Congo, es como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces entiendo perfectamente a mi papá, pero cuando ya le digo que me quiero casar y todo, me dice, ¿estás segura? Porque va a ser como que él me dijo, va a ser la jugada más importante de tu vida. Claro. Y yo le dije, sí, estoy segura. Y bueno, también hicimos un trato, entre él y yo hicimos un trato bastante contundente. Siempre ha sido así con mi papá. Y igual, como había hecho trato con mi prometido años antes, hice el trato con mi papá y una de esas promesas fue, pues obviamente que iba a tener mucho cuidado de mi integridad como persona, que no iba a permitir que mi esposo me dominara o me maltratara o que no iba a yo ser parte de una situación incómoda y violenta, primero, que iba a hacer todo lo posible por destacar en mi carrera porque ya había estudiado. Entonces mi papá me decía, mira mi hija, con todo dolor de mi corazón, no necesitas irte, o sea, aquí tienes todo, aquí puedes hacer todo. Y yo, sí, papá, pero estoy enamorada. Y me decía, pero es que yo no quiero que termines haciendo algo que, que no va de acuerdo a tu carrera, con todo respeto, ¿no? A nuestra comunidad, pero él sabía, ¿no? Cuando uno llega como inmigrante, y yo ya le había contado, que cuando estuve estudiando, trabajé en McDonald's, trabajé en una florería, trabajaba en una tienda, o sea, hacía cosas no relacionadas propiamente con mi carrera, y me decía mi papá, yo no quiero verte así toda la vida porque sé que te vas a frustrar. Y entonces le dije, traje todo hecho, yo voy a hacer lo que sea para poder ejercer mi carrera, no solamente para cumplir mi promesa, sino para realmente ser una persona feliz, que es lo que yo quería. Judith, ahorita que estás hablando de tu papá, de tus papás, ¿hay alguna lección? Bueno, me imagino que hay muchas, pero una que siempre sostengas contigo en esos momentos a lo mejor de retos, de dificultades, que te ha ayudado a transitar ese camino en la vida. Pues muchas cosas, pero creo que una de las que puedo resaltar más es ser impecable con tu palabra. O sea, si vas a decir algo y que lo vas a hacer, hazlo. Queda bien con la gente, trata bien a las personas, trata a todos por igual, no depende de la situación en la que Claro. estés. Sé respetuoso, tiende una mano amiga cuando puedas hacerlo y sé lo más transparente y lo más franco posible. O sea, que así somos en el norte, con nosotros no hay filtro, no hay máscaras, todo es directo y una cosa bien importante que mis papás me enseñaron, si estás en una situación que no te sientes cómoda, huye y vete. O no tienes por qué aguantar estar en ninguna situación, ni por dinero, ni por fama, ni por prestigio, ni por el que dirán, ni por mantener un matrimonio. Nada en este mundo serio? justifica que tú vayas a ser víctima de un maltrato o que estés en una situación incómoda. ¿Por qué tu papá pensaba tanto? Te he escuchado que lo ha mencionado varias veces. ¿Por qué él traía este pensamiento de que te podía pasar algo así? O que podías pasar por algo así. Por la realidad machista que existe no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino en el mundo. Él sabía que yo me iba a venir a un país extraño, que no iba a tener a mi papá que correr a rescatarme en 5 minutos, Sí. que él no conocía el país de donde venía mi esposo, Sí. tenía falsas y erróneas expectativas, creyendo que todos los hombres del Medio Oriente eran machistas, como se cree que todos los hombres mexicanos lo son. Mi papá es feminista y machista también, pero es más feminista que machista. Entonces él tenía miedo, por un lado, y también porque él creció en una sociedad en la que eran otros tiempos. La madre de él los mantuvo casi a todos ella sola. Fue muy adelantada para sus tiempos. Fue una mujer muy emprendedora, donde no permitió que la desigualdad de género afectara su familia. Entonces él vio como una mujer sola se tuvo que enfrentar a muchas cosas. Y él decía, te vas a ir. Y como que me veía como su mamá en algunos aspectos, porque físicamente somos muy parecidas, y el carácter también. Y él me decía, Judy, es que tú no te vas a dejar de nadie. Y yo sé que
tú vas a ser muy dura y vas a sufrir. Y yo, no voy a sufrir, o sea, vamos a estar bien. Pero él quería hacer de mí y de mi hermana, porque nos lo dijo muchas veces, quería hacer de nosotras mujeres independientes, que no tuviéramos que depender de un hombre que por cuestiones económicas, que no tuviéramos que Sí. arruinar nuestra vida sentimental porque me tengo que quedar con este güey, porque quién paga por mis cuentas. No, mi papá decía, vayan a la universidad, estudien, supérense, enamórense. Si les toca un tipo que no les da la altura, le dan una patada y se buscan otro. Y yo decía, papá, pero eso es como muy liberal, ¿no? Me decía, es que así es la vida. O sea, no vas a estar atada a alguien que no te va a tratar bien porque tú mereces lo mejor. Tú mereces lo mejor porque estás hecha para lo mejor. Wow. Y esas palabras siempre estaban como que en mi mente, en mi mente, en mi mente. Y él era, sigue siendo, y lo es igual con sus nietas, ese hombre protector que dice, yo no voy a estar ahí para protegerte, pero yo voy a hacer que tú tengas la valentía para protegerte a ti misma. Me encanta. Imagínate que hubiesen muchos o que todos los papás fueran como tu papá. O sea, qué Yo diferente. estoy pugnando por eso. Tanto mi esposo como mi cuñado y mis hermanos tienen la misma escuela. O sea, te digo, mi papá es un hombre feminista en la extensión de la palabra, porque siempre ha creído que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos Claro. y tenemos las mismas capacidades para hacer muchas cosas. Y algo nunca le he contado, pero mi papá por muchos años tuvo un negocio, un taller de maquinados y cosas. Y mi papá me enseñó a mí a manejar un torno, una máquina, una fresa, un taladro, todo lo que es herramientas y eso, lo sé hacer. Y él me decía, si un día te quedas sin trabajo, pasa algo, tú puedes aprender y tú puedes hacer esto y tú puedes hacer aquello. Entonces desarrolló muchas habilidades en nosotras, en mi hermana y en mí, en mis hermanos también. Pero te hablo sobre nosotras porque en el tiempo que yo crecí, en los 70s, en los 80s, la mentalidad era las mujeres en la casa y los hombres en la calle, ¿no? O las mujeres no pueden hacer ciertas cosas. Y en el hogar nunca vimos eso, siempre vimos igualdad completamente. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Me parece espectacular. Y te digo, si fuese otra cosa el mundo, si estuviésemos nosotros, las mujeres o las hijas, apoyadas y sostenidas desde nuestros padres así, desde los hombres de la casa. Es que son los hombres. Fíjate que ahora que doy muchas conferencias y talleres a mujeres, estoy entendiendo que el que necesita escuchar es el hombre, porque las mujeres ya estamos empoderadas, o sea, eso yo ya creo que ya se está logrando, pero son los hombres lo que necesitan entender que no estamos aquí para competir con ustedes, que estamos aquí para ser equipo y para juntos sacar la familia adelante, que no significa que seamos mejor que ustedes, no, significa que podemos hacer cosas que probablemente ustedes pensaban que no era posible, pero que si nos dan la oportunidad y nos apoyan, podemos florecer juntos. Claro. Y yo creo que ahí es un cambio de paradigma social muy importante, que las nuevas generaciones ya lo están logrando, que todavía creo que sí quedan muchos sesgos por ahí, pero es a medida que podamos conversar con los hombres de este tema y que entiendan que no estamos hablando de un feminismo desde, ay, los hombres no sirven y sin los hombres soy todo. No, no es así. Sí necesitamos de un buen hombre a nuestro lado, pero caminando así, mira, juntitos, ni atrás ni adelante, juntos todo el tiempo. Me parece, así tiene que ser. Judith, cuéntame, ¿cómo conectaste con tu propósito? ¿Cómo descubriste, a qué edad a lo mejor, o cuándo fue la primera vez que conectaste con yo quiero ser comunicadora, yo quiero ser periodista, yo me quiero dedicar a los medios? Claro. Porque los tiempos son muy difíciles. Ahora todo el mundo puede querer eso. Me y lo puede hacer. encanta. Sí, me fascina. Pero a ver. Sí, mira, yo crecí en un ambiente de mi adolescencia. Desde mi adolescencia empecé a crecer en grupos juveniles de la Iglesia Católica. En Monterrey hay todavía un movimiento muy fuerte que se llama Comunidad Juvenil. Entonces yo desde los 13 años, todos los fines de semana, organizando retiros, reuniones, festivales, eventos para la juventud. Y así pasé 10 años de mi vida. Entonces cuando llega un momento que tengo que decidir qué estudiar, yo no me veía estudiando ni ingeniería, ni arquitectura, ni contabilidad, los números, nada. Yo decía, yo quiero trabajar con gente. Y la opción era comunicación
o psicología. Y me fui a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tomé un examen que te hacen, es un examen psicométrico donde evalúan tus capacidades. Y te dan los resultados y ya te dicen, sí, ok, lista, te inscribes y tal. Voy por los resultados y me dicen, mira, psicología salió como número 2, pero tú eres como, lo tuyo fuerte es comunicación. Y yo, perfecto, de ahí soy. Fui con mis papás y les expliqué y todo y me dijeron, pero la Facultad de Comunicación está lejísimos, pero no tienes carro, pero esto, pero eso, ¿verdad? Pero entonces mi mamá siempre decía, pero si a los 10 años se iba sola a las clases, ¿tú crees que todo esto la va a detener? No. Total que, bueno, me apoyaron, pero mi papá fue muy, muy enfático y me dijo, mira, él me dice chaparra porque son muy bajita. Mira, chaparra, va a estar muy difícil. En los canales de televisión hay una, y solo una. Y esa una siempre tiene ciertas características de belleza, de lo que tú quieras, y yo no sé si tú vas a dar el ancho. Me lo dijo, él fue bien directo conmigo. Entonces, porque la gente antes pensaba que estudiar comunicaciones es, quiero estar en tele, pero a mí jamás se me pasó por la mente. Okay. Ese no era mi objetivo. Yo quería trabajar con gente, solamente. No entendía cómo ni qué, pero nunca ansié estar enfrente de una cámara, ni mucho menos. Pero la vida y sus diosidencias, que fueron tan hermosas, me fueron llevando por esa carrera sin yo ponerme el propósito. O sea, yo estudié mercadeo, comunicaciones, mercadeo y relaciones públicas, publicidad. O sea, me fui por ese lado, por las ventas. Y dije, el periodismo no es lo que, pues si viene que bueno, pero no fue algo que dije, o sea, ahorita voy y aplico y ya. Sin embargo, ya en los últimos años de la carrera, tienes que hacer prácticas profesionales. Me acuerdo que incluso estaba tarde para llenar las solicitudes de las prácticas y todo. Y me dice una amiga, no te preocupes, Judy, yo te voy a ayudar. Es más, en donde estoy, ella estaba en el canal principal de televisión. En donde estoy necesitan a alguien. Y yo, ay, es que a mí no me interesa la televisión. Pero no hay otra opción. ¿Tienes que? Entonces me fui a televisión y ahí estuve casi 2 años y aprendí un montón. Pero yo, te digo, dentro de mí yo decía, pues voy a estar aquí para aprender, pero esto no es lo que yo quiero hacer. No es lo que quería hacer. Y terminé haciéndolo. Exactamente. O sea, terminaste haciéndolo, lo practicaste en tu país primero, ¿cierto? O sea, hiciste... No precisamente a cuadro. No, en México nunca estuve a cuadro, siempre estuve en preproducción y organización de shows y aprendí a producir un noticiero sin yo ni siquiera imaginarme que un día yo sería directora de noticias. Y así fue como me di cuenta cómo se produce, cómo se locuta, cómo se presenta, obviamente complementando con todo lo que aprendí en la universidad. Pero no era lo que, o sea, yo nunca dije, voy a ir a Estados Unidos, voy a estar de directora de noticias, voy a ser presentadora de noticias, voy a ser conferencista. No, nada de eso me pasaba por la mente. Yo nada más decía, quiero trabajar con gente. Era lo que quería hacer. ¿Tuviste que vencer alguna inseguridad, algún miedo personal? De, no sé, de ir a lo mejor a algún lugar a pedir trabajo, pedir una oportunidad. Nunca he pedido trabajo. Yo creo que ese es el problema. Nunca he pedido trabajo. Okay. Cuando llego a Estados Unidos ya casada, empecé como que a buscar qué hacer, porque acuérdate que yo le había prometido a papá hacer mi carrera, ¿no? Y un día estaba buscando qué hacer en internet. Internet estaba en pañales. Estoy hablando de 1999. O sea, estaba muy, muy en pañales. Pero en México estaba muy adelantado. Y entonces no había nada en internet en español. Y ahí es cuando yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un calendario de eventos en español, en internet, para que todos los latinos de Atlanta puedan entrar y encontrar eventos. Y él, sí, yo te lo puedo hacer. Porque él, en su vida pasada, o en ese tiempo, era desarrollador de páginas web. Y así surgió atlantalatino.com, que fue la primera página de internet para latinos en Georgia. Nosotros la fundamos y esa página después se convierte en el periódico Atlanta Latino, que duró 10 años. Y en esos 10 años es cuando desarrollamos el periódico, el programa de radio y el programa de televisión. Pero el programa de televisión surgió porque no encontrábamos presentadora.
yo hacía las audiciones y mi equipo de trabajo y no encontrábamos a nadie y ya llegaba el momento que teníamos que empezar a grabar los programas y no había quien los hiciera. Y entonces me dice mi esposo un día, ¿sabes qué? Encontramos presentadora. Y yo, qué bueno, ¿quién es? Y me dijo, tú te sabes las historias, porque todo lo que salía en el periódico, como yo era la editora, todo lo que se publicaba yo ya me lo sabía. Entonces me dijo, tú te sabes tus historias, hablas súper bien y todo el equipo, sí, sí. Y yo decía, estos dicen porque les estamos pagando, dicen eso, ¿no? Total que, pero nunca tuve así de que me da chance de hacerlo. De hecho, te decía, el comercial de televisión, yo estaba trabajando en una tienda y vino un tipo y me dijo, ¿te gustaría hacer un comercial? Y yo, ¿cómo de qué? No, pues para vender y no sé qué. Y yo, sí, hagámoslo. Me dijo, es que él fue la primera persona en mi carrera que me dijo, The camera loves you. Yo no sabía qué significaba eso. Y yo, ¿qué? ¿Y eso qué significa? ¿O qué? No, que registras muy bien a cuadro y que nada. Y hicimos el comercial y entonces de ahí me quedó como que, oye, me gusta. Bueno, al principio no me gustaba, pero lo pasaban tanto, pero tanto que terminó por gustarme. Luego te mando el link para que lo veas, porque es otra Judith, no es la que está ahorita. Pero nunca tuve así como que esa duda de si podré o no podré. Cuando me llaman de Telemundo para hacer el noticiero, yo pesaba 180 libras. Acababa de dar a luz a mi bebé. Y acabábamos también de cerrar el periódico y sí me sentía muy mal, emocionalmente, anímicamente y físicamente, porque pues el peso. Y cuando me llaman y me dicen, queremos que seas la directora del canal, del noticiero, que seas la copresentadora del noticiero, inmediatamente yo dije, no, espérate, o sea, yo no soy la persona adecuada. Peso 180 libras, no tengo la estatura, no tengo la belleza de una presentadora. Y me dijeron, no, espérate. Tú vas a bajar de peso, tienes 8 meses para bajar de peso, eres muy guapa, tienes una marca que nos interesa. A nosotros, me acuerdo que el manager me dijo, yo me puedo traer a cualquier rostro de Miami, pero no nos va a servir. Nosotros te necesitamos a ti, porque eres Judith Martínez Adri, porque la comunidad te conoce, tienes más de una década de presencia en la comunidad, tienes trayectoria, tienes credibilidad, y esto es un noticiero, no es un show de farándula. Entonces lo que vas a vender es la credibilidad que tú ya tienes, pero en otro canal prácticamente. Y me gustó mucho lo que él me dijo, porque por un momento lo dudé, pero para ser súper honesta, era la única opción que tenía, porque yo no sabía buscar trabajo. Nunca he pedido trabajo en mi vida. Entonces me aterraba pensar, ay, voy a hacer una hoja de vida y ir a pedir trabajo. ¿A quién? ¿Y cómo? O sea, no, porque nunca lo hice. Entonces, cuando llegó esa oportunidad, aparte yo ya tenía 37 años, una carrera en televisión no se empieza, o uno cree que no se empieza a esa edad. La mayoría de las presentadoras y la gente que está en televisión empezó a los 15, a los 14, o sea, empezaban muy jovencitas. Pero bueno, se dio la oportunidad y dije, vamos a hacerlo y lo hicimos. Pero sí dudé de mí de eso, principalmente por el peso y porque yo sabía que no tenía como que la figura escultural de una presentadora, pero eso me ayudó mucho a vencer estereotipos y a inspirar a otras mujeres a que se dejen de esas creencias limitantes y que crean más en ellas mismas. Yo sé que se oye muy fácil, pero sí es posible. Judith, pero eso fue basado en los estándares de belleza de que se inventó quién sabe quién. O sea, porque realmente, pues como lo estábamos comentando antes, ¿no? De empezar a grabar. Bueno, y en estos momentos uno conecta más con ser auténtico, con ser tú. No es ni siquiera el físico ya, en este momento. O sea, yo creo que ya hay un nivel de conciencia más despierto de la comunidad. Definitivamente. Las redes sociales han abierto las puertas, han abierto tantos canales, tanta oferta que hay en redes sociales, que gracias por estarnos escuchando si se han quedado hasta este momento, porque se pueden ir a otro podcast. Pero hay tanta oferta allá afuera y tanta demanda y tanta necesidad también de identificarse con diferentes personas, claro, que esas cosas han cambiado la forma en como uno piensa. Pero te estoy hablando que yo crecí en México en los 70s, en los 80s, en Monterrey, que es una ciudad industrial donde había 2 canales de televisión.
O sea, imagínate, ¿qué se puede esperar las ciudades más pequeñas? Tal vez un canal de televisión nacional, y era Televisa, y que veíamos en Televisa, o sea, la gente súper Sí, claro. producida, ¿no? Entonces, venía yo de esa, y mis padres igual, cuando mi papá me dice, o sea, acuérdate que en el canal solamente hay una, o sea, ¿cuántos años duró Lolita Ayala, la misma presentadora en México durante 50 años? ¿Cuánto tiempo duró Sabludowski? O sea, los íconos de la noticia, los únicos referentes que teníamos eran esas personas. Gracias a las redes sociales, ahora todos somos íconos, todos tenemos una voz, todos tenemos un canal, y eso es espectacular. Todos tenemos una oportunidad. Definitivamente. Judith, en este proceso de todos esos cambios en tu carrera que has tenido, ¿cuál ha sido algo que te ha impactado más? O sea, de las cosas que tú has aprendido, a lo mejor que no te esperaste que te iban a pasar a ti, y que son esos logros que cuando estás ahí dices, wow, lo logré, o que nunca o que te han sorprendido sobre todo más. Pues fueron muchas cosas. Uno de ellos es haber perdido mi empresa. Jamás me imaginé que la fuera a perder. Jamás me imaginé que me fuera a quedar en la calle, literalmente. Que no tuviera trabajo, que no tuviera equipo, que no tuviera mi oficina, que no, o sea, eso fue una pérdida muy grande, pero gracias a esa pérdida me redescubrí. Yo duré 10 años construyendo una empresa y me olvidé 100% de mí. Me olvidé 100% de todo lo que hago ahora, que es desarrollo y crecimiento personal. Yo decía, o sea, yo ya estoy hecha, o sea, sí. Tenía 30 años, ¿no? Fue en mi década de los 30 a mis 40. Y sentía que estaba en la cima de la montaña, y era muy ingenua, porque realmente no me conocía. Fue gracias a ese aprendizaje, porque antes le llamaba fracaso, ahora sé que no es un fracaso, fue un aprendizaje más. Fue gracias a ese aprendizaje que me redescubrí, que descubrí el poder de la reinvención, que me reinventé, que me di cuenta de todos los dones con los que yo había nacido y que no había utilizado porque estaba en mi zona de confort, por así decirlo. Eso fue un gran aprendizaje. Y otra cosa muy, muy hermosa que me pasó, pues, fue haber ganado 4 Emmys, que cuando me contrataron en televisión, yo no sabía lo que era un Emmy, se los voy a confesar, pero en el contrato decía que tenía que ganar Emmys. Yo dije, bueno, pues lo que se tenga que ganar, se gana. Y teníamos ya, creo que al año y medio, 2 años de haber lanzado el noticiero, ganamos el primer Emmy por producir un programa especial sobre el DACA. Y al siguiente año me ganó el Emmy que todo periodista del mundo quiere tener, y Dios fue muy bueno conmigo, que es el Emmy como mejor presentador de noticias, porque es un Emmy por tu talento. No porque no quiera compartirlo con el equipo, obviamente, pero es por tu forma de comunicar. Y en esta ocasión, fue en el 2014, bueno, ya hace un montón, ese Emmy era la primera vez en Georgia que los nominados o los finalistas, había 2 latinos que hablábamos español, los demás hablaban inglés. Entonces era competir contra veteranas de la televisión, como Jovita Moore, que en paz descanse, que ella ya tenía 20 y tantos años locutando, estaba Brenda Wood en la terna, y estaba yo. Entonces yo decía, o sea, también mis colegas me dijeron, ay, Judy, o sea, ¿qué le tiras cuando seas mexicano? Pero yo sabía que ese Emmy era para mí. Yo sabía. Por fortuna, en ese tiempo aprendo a dejar soltar mi intuición y a creer en mi intuición. Y bueno, ganamos ese Emmy, fue espectacular. Y ahí fue cuando me di cuenta que sí podemos, que ese Emmy no es mío, ese Emmy es de la comunidad, ese Emmy es de todos los latinos, de los mexicanos, de las mujeres que no nos ponemos bloqueos, que nos damos la oportunidad. Si yo, o sea, con mi peso, a mi edad, pude empezar un noticiero de la nada, poder ganar esos premios que no son para mí de nuevo, son para la comunidad, pues ¿qué no puedes hacer tú? Puedes hacer muchas cosas. Bueno, han habido 2 cosas que me gustaron de lo que acabas de decir. Número 1 fue esto que te hizo un fracaso. Quiero que nos cuentes un poquito más, porque esas son las partes de las historias que a mí me gustan más. Me encantan todos los logros. Pero cuéntame un poquito de este fracaso que dices tú, me enseñó a reinventarme, porque de ahí
es donde uno sale y como fuese como que si de verdad tuvieses que pasar por eso y tú dices, me siento muy mal en este momento, estoy en mi momento a lo mejor más oscuro que te cuestionas todo, que tú dices, wow, a lo mejor he luchado tanto, he hecho esto y te ves en ese momento a lo mejor sin rumbo, sin plataforma, sin tierra firme. Ujú. Cuéntame un poquito de eso. Sí, mira, eso sucedió cuando se viene la crisis económica en Estados Unidos y fueron dos crisis que nos atacaron muy fuerte. Una fue la económica y otra fue la migratoria. En aquel tiempo hubo muchas redadas de migración, oleadas de migración, ciudades completas, la gente se fue, deportaron 5,000 personas de Cobb County, 7,000 de Gwinnett, o sea, era un momento muy triste para nuestra comunidad. Y bueno, simultáneamente la economía, eh, nuestros clientes principales eran real estate, eran dealers, era gente que vendía todo lo que es propiedades y ya no se podía pagar esas propiedades. Entonces la gente se fue, a otra la deportaron y la clientela empezó a cambiar. Entonces fue muy, muy devastador. Para mí fue muy difícil porque Atlanta Latino para mí nunca fue un negocio. Para mí era como un hijo, ¿sabes? Porque fue de hecho el primer hijo que tuvimos mi esposo y yo antes de nuestros hijos. Y haber crecido con la comunidad, haber reportado el avance de la comunidad, se dieron muchas cosas en esa década y saber que la voz de la comunidad se iba a apagar me dolía mucho. Claro. No solamente eso, también me dolía que ya no existía, ya no tenía mi oficina, no tenía mi equipo, no tenía, perdí mucha gente, porque también me sirvió para darme cuenta que hay gente que está contigo por quien eres y por el título que ostentas, pero no por lo que tú eres como persona, y eso me ayudó bastante. También me di cuenta, como te decía anteriormente, que llegamos a este mundo con una maleta llena de talentos, pero que yo no había utilizado. Yo no había utilizado mi voz, no me la había creído que yo podía liderar un noticiero. No me la había creído que yo podía hacer voz de doblaje de películas. No me la había creído que yo podía liderar otro tipo de proyectos por ser bilingüe, por ser multicultural. O sea, todos esos aspectos de mi carrera yo los había guardado porque yo era la editora de un periódico. Hasta que entendí que los periódicos se iban a ir de la circulación. O sea, el Atlanta Journal-Constitution cerró hace unos meses, Atlanta Latino cerró hace 16 años. Éramos muy adelantados para nuestros tiempos, la verdad. Y me di cuenta, y gracias a Dios que pasó eso, porque me pude desprender de ese proyecto, que sí fue doloroso, obviamente fue doloroso, pero me di cuenta que yo traía dentro de mí algo más valioso y no lo había visto. Y simultáneamente me doy cuenta el impacto que esa empresa había dejado en la comunidad y la necesidad de hacer otra cosa, de seguir con la comunidad desde otro ángulo, no desde un canal de televisión, sino desde la creación de comunidad grassroots, ¿sabes? Y ahí es cuando yo me reinvento, yo aprendo a conocerme, yo aprendo a valorarme, me sumerjo en un mundo de introspección y de conocimiento en el que digo, si yo me reinvento, tú también te puedes reinventar. Si yo aprendí a quererme a mis 40 años, tú también puedes aprender. Si yo aprendí a valorarme, tú también lo puedes hacer. Tal vez yo lo hice por haber vivido una situación dolorosa, pero tú no esperes a perder un trabajo para reinventarte. No esperes a perder una relación para reinventarte. No esperes a que se te vayan los hijos para reinventarte. O sea, y por eso nace el podcast y por eso nacen las conferencias y todo lo demás, porque era momento de comunicar de una forma diferente. Fue una oportunidad. Claro, claro. O sea, te digo, pero ahí es donde me reinvento también. Y digo, ok, no es más un fracaso, es una oportunidad y es una reinvención completa. Si pudiéramos solamente entender en esta vida que todo lo que te sucede y que tú ves que es malo, te está preparando para algo más grande, qué bonita sería la vida. Tal cual lo dijiste, o sea, te escucho y de verdad que hasta se me puso la piel chinita porque por eso te pregunté eso, porque desafortunadamente cuando estamos pasando por esos momentos es muy difícil. Claro. Es muy difícil pensar
que vamos a salir o que vamos a lograr o que vamos a tener oportunidad de reinventarte. Pero hay algo que yo digo que nos sostiene en esos momentos y es la fe. Oh, definitivamente. En mi caso, yo ya soy o era una mujer con fe, pero Dios me dio una sacudida impresionante. Y precisamente cuando yo estaba buscando reinventarme, me llega un proyecto para hacer el doblaje de una serie de sermones de un pastor cristiano. Entonces me tocó hacer el doblaje, comprar una Biblia, sentarme en las madrugadas a que Dios me ministrara. Y él hablaba en inglés, mi esposo hablaba español. Mi esposo habla poco español, pero en aquel tiempo estaba aprendiendo. Entonces, mi esposo escuchaba la prédica en inglés, yo en español, la traducía, contratamos un voiceover de Nicolás, a quien le mando un gran saludo, Nicolás Domínguez. Y entonces mi esposo, en su poco español, coacheaba el español de Nicolás, porque Nicolás es venezolano y el pastor quería que se escuchara mexicano. Entonces, imagínate la obra que hizo Dios ahí, ministrándome a mí mientras traducía, a mi esposo mientras lo coacheaba en un acento que mi esposo conocía poco, y hizo una labor hermosa. Entonces, Dios no te deja, Dios se mete a tu vida en los momentos y en las situaciones menos esperadas, en la forma menos imaginada, y en mi caso fue a través de un trabajo. Ay, qué hermoso. Sabes que es curioso porque estos últimos episodios que he grabado, se han sentado personas en este espacio que siempre me traen un mensaje, ¿no? Uh-huh. Y es eso, porque después de todos los procesos que uno está pasando, yo digo, me ha llegado siempre una palabra, una persona, y es tan lindo poder compartir esto, poder, que estés tú, que esté yo, que estén todas las personas que vienen que siempre traen este mensaje de, ok, hay fe, hay una lucecita, hay un proceso que tenemos que pasar, pero durante ese proceso lo importante es no soltar esa fe y creer, o sea, creer ahí que sí, que tenemos que pasar por ese proceso, porque las cosas buenas no vienen así de fácil. Bueno, sí vienen también. ¿Sí? Lo que pasa es que nos enseñaron al revés. Nos enseñaron que hay que sufrir, hay que llorar y hay que pasar por el camino más estrecho. No, señores. ¿Qué te estás diciendo todos los días? O sea, yo jamás le reproché a Dios. No. Y le dije, ¿por qué me quitaste? Porque yo decía, ok, ¿qué me toca aprender de esta situación? Mira, conocí Goodwill. Yo no sabía que era Goodwill. Entendí lo que es vivir con un budget. Yo no tenía budget. Entendí lo que es, ¿sabes qué? Está bien. Mi habitación, que era muy pequeña, no tenía espacio para que yo en ese tiempo nace mi hija. No había espacio para yo decorarle a mi hija el cuarto que yo quería. Dije, ok, este es el cuarto de mi hija. Saqué la habitación nuestra de pareja y lo convertí en el cuarto de mi hija. ¿Sabes qué? Está bien. Si yo no me voy a poner a llorar y a patalear porque no tenía un espacio para recibir a mi hija. Sí tenía el espacio. Pero ese espacio estaba ocupado por mi cama, que la tuve que quitar y pintar todo de rosa. Entonces, ahí uno tiene que aprender algo que es mi mantra. Y si algo se pueden llevar el día de hoy, quédense con esto. Y el día que me vean en una conferencia, siempre empiezo con este mensaje. Los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer ni escribir. Serán quienes no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esto lo dijo Alvin Toffler, un gran mercadólogo. Pero si tú usas este concepto diario en tu vida, no hay sufrimiento y hay mucha aceptación y hay mucha adaptabilidad. Porque yo pude haber sufrido hasta el momento porque no tuve la habitación perfecta para mi hija. Sí la tenía, la creé, pero desaprendí. Claro. Desaprendí y por un año y medio fue la habitación de mi hija y ella fue la dueña de esas paredes rosas y creció en ese ambiente hasta el año y medio. Punto. Yo no tenía mi alcoba como pareja,
¿Eso cambió la situación? No. No, a lo que yo me refiero cuando te digo es que la vida es así. Los negocios son así. Claro. Hay altas y hay bajas. Exacto. Pero en el momento de eso, porque hay muchas personas que yo he visto, empresarios, empresas, emprendedores, que tienen éxito pronto y les va muy bien y luego de repente pues no les va tan bien. Uh-huh. Y se pierden les es muy difícil levantarse emocionalmente y mentalmente de una caída, de un reto. Claro, Entonces, no es fácil. en esos momentos, o sea, cuando en la vida es así en general. Uh-huh. La vida no es ahí sí, todo éxito, todo maravilla. No, hay subidas y bajadas, hay procesos que nos enseñan a ver la vida diferente, que nos enseñan a valorar otras cosas. Uh-huh. Porque si te va bonito todo el tiempo, pues estás ahí, no vives, no conoces la otra parte. Exacto. Y no te humanizas tanto, siento. Entonces, yo la verdad que he aprendido muchísimo y como dices tú, he tenido muchísima paciencia y fe y sin prisa. Así como que yo creo que es bonito. Me encanta esta parte porque me estoy dedicando a esto que amo, que me encanta y es con un propósito. Y es eso de compartir estos procesos que muchas veces no queremos compartir. De que sí, todos los logros, sí, todo el mundo los quiere compartir. Uh-huh. Las fotos familiares o las fotos de los viajes o de los premios o de todo eso, eso es lo que vemos afuera en redes sociales ahorita. Pero nadie quiere compartir esos retos estas cosas que te fortalecieron el carácter. Estas cosas que te permitieron crear quién eres hoy. Y compartir definitivo. Desde otra realidad. Pero por eso te decía lo de aprender, desaprender y reaprender. Yo siento que hay mucho valor en compartir los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento, porque ahí realmente es donde te forjas. Sí. Y donde, si ahorita nos estás escuchando y dices, no, es que si usted supiera. No, si usted supiera, caballero, lo que no es tener dinero para comprarte un pañal y la leche de tu hija, sí. De tu primera hija, después de haberlo tenido todo, que hubo muchos errores que cometimos, pero de ahí aprendimos, claro. ¿No? Y no me da vergüenza decirlo. Nunca, jamás me da la pena decirlo porque eso me hizo darme cuenta de lo que yo podía hacer. Y también me di cuenta que no somos nada. Lo que hay aquí se va a quedar. Realmente hace días escuché esta reflexión. No somos dueños de nada, todo es de los demás. O sea, tienes tus documentos y todo. ¿Para quién le vas a dejar lo que tienes? Es para tus hijos. O sea, realmente no es tuyo. Uh-huh. Entonces, qué bonito es ir por la vida de una forma ligera, en el sentido de que, ok, logré esto, lo disfruto. Los logros, yo soy una de las más promotoras. Los logros hay que disfrutarlos, hay que compartirlos, hay que celebrarlos. Y esos momentos duros también hay que celebrarlos y hay que agradecerlos. No te invito a que los cuestiones porque la mente te va a decir muchas cosas. Solamente te invito a que lo aceptes y digas, ok, de aquí, ¿qué tengo que aprender? Me tengo que aprender esto, estoy dispuesto a aprenderlo. Esto es temporal, todo pasa. Nada se queda estático, nada se queda estático. Ay, sí, me encanta. Bueno, la verdad que yo siento que tenemos muchísimo que hablar, muchísimas historias y yo sé que tú tienes muchísimas cosas también más que compartir, pero hoy quiero abrir un espacio para que nos cuentes qué estás haciendo hoy después de haber trabajado en un canal muy reconocido aquí en Atlanta, uh-huh. De reinventarte. Hoy estás creando y hoy tienes un movimiento que me encanta lo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito de esta Judith en el presente. Claro que sí. Bueno, hace alrededor de 5 años inició un movimiento de conferencias y talleres que en ese tiempo no se llamaba Smart Latina, ahora se llama Smart Latina. Y surgió de la necesidad precisamente de crear espacios en donde las mujeres aprendamos juntas, nos nutramos de temas importantes sin que alguien te esté vendiendo el producto, el servicio, sin que, también estoy a favor de las ventas, pero yo no encontraba eventos en donde hubiera realmente crecimiento. Yo tenía que viajar a México a vivir esos momentos.
Y yo dije, pues yo lo voy a crear. Siempre me he caracterizado por hacer cosas que no existen. Entonces empecé a crear estos talleres de desarrollo y crecimiento personal para dar espacios seguros a que las mujeres podamos conversar y aprender. Independientemente de tu estatus migratorio, si traes la bolsa de la marca X, si llegas o no en carro, si eso se queda afuera del lugar. Ahí todos somos mujeres, todas somos inmigrantes con las mismas necesidades. Y creé una serie de diferentes talleres de diferentes temas. Uno de ellos se llama Me Quiero, que es completamente autoestima y liderazgo personal. El otro se llama Me Reinvento, que es una fórmula de cómo te puedes reinventar en la vida. El otro se llama Soy Extraordinaria, que es parte de un movimiento mundial que inició Google que se llama I Am Remarkable, que este movimiento se enfoca en ayudarnos a creer en nosotros mismos, a celebrar nuestros logros, sin miedo, sin pena, sin que van a decir, que ese es un sesgo muy grande en nuestra comunidad. Hay otro taller que se llama Ponle alas a tu año, que está enfocado en estrategia de planeación de metas. Yo soy muy estratega, soy muy ejecutiva en muchas cosas, pero combiné mi experiencia de 10 años cuando fui joven en todos los grupos juveniles con mi experiencia ejecutiva para crear estas experiencias inmersivas donde no solamente esté recibiendo formación, pero también haya mucha emoción. Y en el 2024 lancé mi Academia de Comunicación, que se llama Comunicación, que es una masterclass de un mes en la que no importa igual si fuiste a la primaria, a la prepa o si tienes PhD, si eres contadora, real estate o mamá, lo que sea. Si tú quieres aprender este poder de la comunicación, lo puedes hacer a través de este mes inmersivo de entrenamiento. Y pues, imagínate, hice así mis 30 años, los hice un mes de experiencia en comunicaciones y creé esta formación. Estoy muy contenta. Se acaba de graduar la 4ª generación, vamos por la 5ª. Y pues feliz de poder hacer este tipo de proyectos para empoderar a personas que quieren sacar esa voz, que no han podido sacarla por una u otra situación. Y sobre todo mujeres que han pasado por momentos difíciles. Uno de mis grandes logros, y todas mis alumnas ya saben, que lo voy a decir, es una alumna reciente que perdió sus manos y ella quiere tener su canal en YouTube, contar su historia y empoderarse. Se acaba de graduar, entonces para mí fue una gran bendición que Dios me ponga personas así en el camino, porque imagínate si tú puedes empoderar a alguien a que crea en ella misma y que la mayoría de las mujeres, ustedes que nos están escuchando, yo quiero salir en redes, no, pero la papada, pero el lunar, pero esto, pero aquello, para que estamos en iba a decir una palabrota, en las tonterías visuales, ¿no? Pero imagínate cuando a alguien le falta una parte esencial de su cuerpo y aún así dices, es que no me importa, yo quiero y yo puedo. Claro. El poder de la voz, imagínate qué potente. Y eso es algo que a mí cuando Dios decida llevarme de este mundo, digo, si yo puedo empoderar a una persona así, me doy por bien servida. Y estoy muy contenta de poder hacer esto. Sí, definitivamente el trabajo que estás haciendo es espectacular. Gracias. Y qué bonito que te tenemos cerca, que te podemos aprender mucho. Y sí, estoy 100% segura de que vas a continuar empoderando mujeres. Vamos a hacer colaboraciones también, vamos a seguir. Estamos haciendo lo mismo en diferentes áreas, pero me encanta esta nueva era de mujeres ya unidas, en conciencia, en amor, en unión. Me encanta. Esto yo creo que es lo mejor y hay que seguir haciendo eco de estas cosas bonitas que están pasando, ¿no? Y que somos parte de en este momento. Así que felicidades. Gracias. Yo te doy gracias en nombre de todas esas mujeres. Gracias. Y gracias porque nos podemos ver. Nos vemos en ti. Con toda el carácter, la entrega que tienes. Ahora que escuché tu historia, digo, bueno, ¿por qué creen que me encantan estos espacios donde podemos conversar más y ver qué más hay? Exacto. Y así como tú tienes una historia, yo tengo una historia, hay muchas mujeres también afuera que tienen una historia muy fuerte y que pueden inspirar a alguien más. Entonces, de eso se tratan estos espacios. Me imagino tu máster también de comunicación. Estás ayudando a muchas personas, a muchas mujeres a que se atrevan a contar su historia, a que se atrevan a tener una voz. Porque la comunicación no solamente es buena para hablar frente a una cámara, la comunicación es importante en la vida en general.
Sabes que esta masterclass es tan bonita porque, o sea, no vas a recibir los 10 pasos para no cometer muletillas. No, es otra cosa. O sea, en el momento que sabes comunicar más para tu empresa, automáticamente se te abren muchas oportunidades. Porque no solamente sabes comunicar, sino sabes leer a tu audiencia, que es muy importante. Que puedes leer a tus hijos, a tu esposo, a tu marido, a tu suegra, a la gente a tu alrededor. Y nadie nos enseña eso, a menos de que hayas estudiado comunicación. Pero yo quise hacer esto abierto porque si ya hay tantos canales allá afuera y quieres hacerlo, chica, hazlo bien, prepárate, lánzate. Yo entiendo, lo orgánico también pega, pero lo orgánico es temporal. Te lo dice alguien que ya lleva muchos años en esto. Lo que perdura es lo que está bien hecho, lo que es genuino y lo que tiene tu propio sello. Deja de imitar, deja de improvisar, deja de querer hacer como la de enfrente. No, encuentra tu propia esencia y comunica desde el ser. Me encanta. Me encanta. Y bueno, allí me verán un día de estos. Sí, porque es que es importante, como dices tú, si vamos a hacer las cosas, hacerlas bien y seguir aprendiendo. Yo soy una apasionada del aprendizaje y definitivamente que siempre hay espacio para mejorar. Oh, definitivo. Yo todavía estudio, yo todavía tomo mis clases, todavía preparo mi oratoria, preparo mi voz, preparo mi storytelling. Hay estrategias que se van puliendo para las redes sociales. No es lo mismo hacer un programa de entrevista que dura 1 hora sin cortes o 1 hora y media, no sé cuánto llevamos, hacer un programa preproducido con 4 preguntas, un live en Instagram. O sea, son muchos formatos y esos formatos requieren mucha adaptabilidad en cuanto a la forma en cómo estamos comunicando. Y es bonito aprender. Y si ya estamos en esto, pues vamos a hacerlo lo mejor posible. Bien hecho. Bueno, Judith, ya, no, o sea, yo creo que, como te digo, tendríamos muchísimos temas de qué conversar y seguramente que van a haber más oportunidades de seguir compartiendo. Y bueno, yo te quiero dar las gracias una vez más por haberte dado la oportunidad de estar aquí, por haberme permitido conocerte más. Definitivamente estoy encantada con tu historia y con todo lo que estás haciendo. Sigue haciéndolo, sigue inspirándonos, sigue guiándonos en este camino y bueno, espero que coincidamos pronto en algo otro, porque siempre nos estamos encontrando en todos lados. Como la comunidad es tan pequeña, ¿sabes? Y es muy bonito también sentirse parte, ¿no? De cosas nuevas. Yo te felicito por este espacio, te felicito porque ahí, como la ven, es tremenda productora, está entrevistando y produciendo al mismo tiempo y esa es una habilidad que se toma con la práctica y obviamente también te has preparado mucho y aplaudo tu podcast y todos los podcasts que vayan saliendo y que sean de esta comunidad o de otras comunidades, pero aquí en Atlanta es bonito saber que estos medios están evolucionando, que hay más mujeres con micrófonos, que hay más personas abriendo espacios, porque estas conversaciones se tienen que tener no por nosotros, sino por las historias que hay detrás y por las personas que vienen adelante. Qué bonito sería que un día nuestros hijos, como mis hijos ya escuchan mis podcasts, aunque ellos ya saben todas las historias, pero que ellos sean parte de algo y digan, oye, mira, esta señora tenía un podcast, y ahí una vez les invitó a mi mamá y eso se quedó y la historia, yo no sabía que pasó esto, que se pasó aquello. Y es muy lindo dejar un legado. Y yo creo que no esperes a que tengas 50 y pico como yo a empezar a dejar un legado. Hablábamos de la marca personal y todo eso. La marca personal se hace todos los días. Con lo que publicas, con lo que comentas, con los lugares a donde vas, con las entrevistas que das, con los deals que cierras allá afuera, con la gente que te relacionas. Esa es tu marca personal. Todos los días la estás dejando. Si no la estás construyendo, te la estás perdiendo. Porque, tú sabes, antes no había redes, bueno, aunque uno quisiera, no se podía. Pero ahora que tenemos estas hermosas herramientas, pues te invito a que trabajes conscientemente en esa marca, cuál es el legado que estás dejando y que sea un legado potente, porque estoy segura que tienes algo muy importante que compartir. Claro que sí. Y sobre todo en este momento que todo, si usted tiene un negocio, si usted tiene o sea, todo, incluso si una persona normal, yo creo que todos vendemos. Pues sí, completamente. Nos estamos vendiendo desde que salimos de la casa.
ya nos están comprando y nos están escaneando. Ah, esta persona tiene dinero o no tiene, o se dedica a esto. Pero incluso si tienes un llamado y no sabes cuál es. Mira, una de mis alumnas que también, bueno, a todas las amo, me van a escuchar este podcast, pero una de las que más admiro y respeto es una señora de 60 y pico de años que dijo, yo quiero ir a la masterclass, no sé por qué, yo quiero ir. Vino, se inscribió y se volvió TikToker a sus 60 años. Y es una TikToker de la fe, Rocío Ávila, que le mando un gran abrazo. Y ella encontró en la comunicación sanación. Y ella todas las mañanas abre TikTok, abre su Biblia y te habla de la fe. Ya pasó los 1,200 seguidores, yo apenas tengo como 50, pero igualito me importa. Pero ella, o sea, con ese tema tan importante de llevar a Dios a un lugar en donde no había. Y fue todo por la comunicación y por sus deseos de hacer algo diferente. Entonces, imagínate, si uno dice, ay, me voy a hacer TikToker de la fe, soy abuelita de 60 años. ¿Qué te va a decir la sociedad? Esa señora está loca. Sí. Bueno, hay una persona que lo hizo, que se atrevió. Así tú, tienes algo que contar. Eres bueno para la cocina, eres bueno para la mecánica, eres bueno para la pintura, eres bueno para algo. Mira, los llanteros, no sé si saben esa historia se llama Llanteros 360, son 3 señores salvadoreños en California que cambian llantas y se pusieron a hacer videos en TikTok y han ganado un Oscar. Wow. Porque alguien hizo un documental de la vida de ellos. Entonces, no hay límites. Deja de esconderte, supera tus miedos, empieza a creer en ti, porque comunicar te cambia la vida, te cambia todo. Y todo el tiempo estamos comunicando, intencional o no. O sea, sí. Siempre está comunicando. Entonces, aprende a hacerlo bien, con intención y a usarlo a tu favor. Así que, absolutamente. Judith, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Que comparte tus redes sociales. Estoy en Facebook y Instagram como @JudithMartinez_Sadri. No le pongas Judith Martínez porque hay como tantas cucarachas allá en el mundo, se llaman Judith Martínez. Pero Judith-Sadri, S-A-D-R-I, solamente yo. Estoy también como Judith Martínez Sadri Real. Y en YouTube me encuentras con el podcast Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Sadri. Ahí vas a encontrar, bueno, en todas las plataformas de audio. Ese podcast tiene como 7 años y son muchas historias de reinvención. Y recientemente nos reinventamos y lo estamos montando a YouTube. Pero te invito a que escuches porque son historias de latinos que se han reinventado, que después de haber sido, no sé, por ejemplo, una gran presentadora de CNN en español, pierde su trabajo después de 20 años y le toca reinventarse. Nos cuentan cómo le hizo. Y es como que difícil. O cosas muy fuertes de diferentes personas que han compartido sus historias y espero que te guste. Danos la oportunidad de hacerte compañía mientras vayas manejando, caminando al perrito, cocinando. Escucha este podcast también, obviamente. Y gracias por quedarte hasta este momento, si hasta este momento estás aquí. Bueno, me parece espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Judith, una vez más. Y bueno, esta es tu casa, cuando tú quieras venir a hablar de cualquier tema, seguramente desarrollamos un buen tema cuando tú quieras. Así que, como ya te diste cuenta, tengo mucha cuerda. Sí. Hablo mucho, es mi pasión. No solamente es hablar, realmente es comunicar desde el corazón. Sí, puente con eso. Yo soy demasiado, por eso se llama intuitivo, ¿no? O sea, yo desde pequeña también me pasaba eso de que yo hablaba mucho. Y vengo después de mis 30 años a descubrir que podía usarlo de una forma. Y lo estoy haciendo, así que imagínate. Pero sí. Bueno, muchísimas gracias, familia de Intuitivo. Espero que este episodio les haya encantado como me encantó a mí. De verdad que tengo el corazón muy agradecido, llenito de alegría, porque yo sé que por medio de esta comunicación, de esta conversación que tuvimos, se van a inspirar muchísimas mujeres y hombres también. Claro. Necesitamos más hombres que apoyen a sus mujeres, que se reinventen y que se den cuenta que somos un equipo, que no estamos aquí para competir. Así es. Bueno, familia, nos vemos en el próximo episodio.